Bien, el día de hoy, en las horas de la mañana temprano, les compartí el reporte de cómo vamos con los envíos de las evidencias en la plataforma de LMS Territorio. Se los compartí con el grupo de WhatsApp con la finalidad de que se colocaran al día aquellos que aún tienen actividades pendientes por subir, ya que hoy se vence el foro temático. El foro temático tiene fecha de vencimiento el día de hoy. Aquí se los proyecto. Ya aquellos aprendices que oportunamente realizaron su participación, les fue evaluada su actividad y ya pueden ir verificando sus calificaciones en su plataforma. Vamos a ver qué pasó aquí, que se me salió la... Vamos a entrar. Entonces, animo a aquellos aprendices que aún faltan por enviar las actividades, en especial la del foro temático. Recuerden que esta es una actividad que no se vuelve a abrir, a diferencia de las demás evidencias. El foro temático solo se abre una sola vez. Entonces, aquellos aprendices que están pendientes por el envío de las evidencias, por favor, aplicar con el envío. Aquí Ronaldo hizo su participación ahora en las horas de la mañana. Entonces, animo a los demás a participar. Ahí tienen el reporte para que tengan presente qué evidencias faltan por enviar. Estas evidencias hacen parte del resultado de aprendizaje número 1, que consiste en estimar el impacto del mensaje publicitario aplicando las técnicas de recolección de información y de análisis, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero saber si hay alguna duda, hay alguna inquietud. ¿Hay alguna pregunta, duda, inquietud? Bien, voy a tomar asistencia. Denme un segundo, por favor. Y vamos a continuar con nuestra temática que veníamos abordando la semana pasada, o esta semana, inicios de semana, perdón, el día lunes, que era sobre los diferentes tipos de gráficos estadísticos que podíamos utilizar para representar la información. Entonces, me gustaría saber, dentro de ustedes, cuáles fueron esos gráficos estadísticos más utilizados que encontraron. Miremos a ver, Dailina, ¿cuáles fueron esos gráficos? Profe, un momento, porfa, ya los busco, yo los tengo acá en el celular. Bueno, lo que encontré, bueno, nos dice que hay diferentes tipos de datos, existen datos cualitativos, existen datos cuantitativos, hay gráficos de barras, hay tipo de gráficos de barras horizontales y verticales, hay histogramas, Sí. Hay pirámide de población, hay varios tipos de pirámide, progresiva, regresiva, estancada. Hay gráfico de líneas también. Correcto. Gráfico de Pareto. Y gráfico de sectores. De También sector. encontré. Ok, Dailina. A ver, Luis Felipe, ¿qué tipo de gráficos estadísticos encontraste? Hola, Luis Felipe. No tiene micrófono, no me escucha. ¿Dónde estará Luis Felipe? Lilian.
¿Tienes micrófono, Lilian? Sí, señora. Ok, Lilian, coméntame cuáles fueron los gráficos que encontraste. Pero los gráficos que encontré fue gráfico o diagrama de barras, gráfico Ok, o diagrama de sectores, sí, histograma, polígono de frecuencias y pictograma. histogramas, muy bien. ¿Y Dayan qué gráficos encontró? Diagrama de torta, el diagrama de barra, el tradicional, el vertical también. Y ¿cómo es? Los pictogramas. Los pictogramas. Ok, entonces vamos a abarcar los gráficos más utilizados para representar la información, sea cual sea esa información. Cuéntame, Valeria, ¿qué gráficos encontraste? Bueno, profe, yo encontré los mismos que mencionó la compañera Lilian, pero pues Ok, de pronto yo ahondé un poco más en para qué servía cada uno de ellos y principalmente vamos a decir que lo que es el gráfico o diagrama de barras se utiliza, normalmente se utiliza pues eh, para diferenciar o para cuando se quiere dar a entender que hay una diferencia entre un aspecto y otro de los que se está evaluando. Estos pueden tener una sola variable de estudio o pueden ser dos, en el sentido de que si yo estoy evaluando pues la edad, por decir algo, pregunté la edad, puede tener una sola barra por cada variable, se podría decir. O puede tener dos si de pronto yo quiero diferenciar si es la respuesta que dieron los hombres y la respuesta que dieron las mujeres, que también es otro que se puede expresar por medio de las gráficas de barras. muy bien. Más que todo, pues sí, lo que se intenta es mostrar la información o la diferencia que da entre un grupo de personas que fueron encuestadas. El gráfico diagrama de sectores o lo que conocemos nosotros como el diagrama de torta se utiliza en el caso del ejercicio que estuvimos haciendo. Se pueden representar a través de ella lo que son las frecuencias relativas, que son las que tienen que ver con los porcentajes. Para eso se utiliza específicamente. Muy poco se utiliza el diagrama de sectores para los datos o los números pues enteros, por decirlo así. Normalmente siempre lo he visto en la frecuencia relativa, lo que tiene que ver con los porcentajes. Eso es. Y Muy el bien, polígono de frecuencia que más que todo lo utilizan cuando intentan comparar, cuando se busca comparar como un periodo con otro, cuando se hacen estudios de pronto de la diferencia entre un año y otro, ya que esta diferencia del diagrama de barras se le traza una línea que conecta cada una de las barras y esta pues nos puede dar información acerca de cómo se comportó esa variable durante esos años. excelente, Valeria. Muy buena la investigación. Efectivamente existen diferentes tipos de gráficos y cada gráfico tiene una función específica dependiendo del tipo de información que querramos representar o informar en los diferentes resúmenes o trabajos escritos o documentos escritos o informes escritos. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar los gráficos más utilizados y más representativos para representar la información de manera gráfica utilizando la herramienta Excel. Ahora, si hay aprendices que no tienen el acceso a la herramienta Excel, también podríamos representar los gráficos de manera manual, como lo hacíamos en el colegio a través de un plano cartesiano, donde trazábamos los ejes horizontales y verticales y a partir de allí ubicábamos las variables en cada uno de los ejes y las frecuencias en cada uno de los ejes y así conectábamos los gráficos. Entonces voy a iniciar con el proceso de cálculo de los diferentes tipos de gráficos. Voy a colocar los gráficos más utilizados dentro de los que ustedes investigaron, que está el histograma. El histograma también se conoce como diagrama de columnas o de barras. El mismo histograma es el mismo diagrama de columna o de barras y pueden ser horizontales las barras o pueden ser verticales la barra, ya es preferencia de la persona que está elaborando el gráfico y cómo quiera visualizar su información. Otro tipo de gráfico que debemos utilizar o podríamos utilizar es la ojiva.
que en conjunto con el polígono son gráficos de tipo lineales. Ambos son gráficos de tipo lineales, lo que varía entre uno y otro es el tipo de información que utiliza cada uno. Por ejemplo, la ojiva, que bien es un gráfico lineal, utiliza las frecuencias acumuladas, sea frecuencia en valores absolutos o en valores relativos, pero son las frecuencias acumuladas los valores que utiliza la ojiva. El polígono de frecuencia, tal como lo comentó la compañera Valeria, se traza el gráfico dentro del histograma, se traza la línea y eso nos da el polígono de frecuencia. Generalmente el polígono de frecuencia utilizamos los valores absolutos, sea de la frecuencia relativa o de la frecuencia absoluta. En ese sentido, el de preferencia para representar los porcentajes es el diagrama circular. Si bien ese es el de preferencia, no quiere decir que los valores absolutos no se puedan representar con el diagrama circular, pero se visualiza de mejor manera el diagrama de sectores o diagrama circular con los valores relativos, que son los porcentajes, sea la frecuencia relativa o la frecuencia relativa acumulada. Entonces vamos a aprender a hacer estos gráficos básicos para representar la información con el ejercicio que traemos del día lunes. Tenemos esta misma tabla de frecuencia y vamos a mirar cómo podemos insertar cada uno de los gráficos, dependiendo del tipo de información preferible para cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver con el histograma, que es el mismo diagrama de barras, cómo lo representamos. Tengo dos formas de hacerlo. Me voy a la pestaña Insertar e inserto el gráfico y luego selecciono los datos, pero yo, para poder visualizar mejor la información, siempre procedo a primero seleccionar los datos que quiero representar y luego seleccionar el tipo de gráfico. ¿Dónde encuentro en el Excel los gráficos? En la pestaña Insertar hay una sección que se llama Gráficos y allí voy a encontrar todos los tipos de gráficos que me da la herramienta Excel. Aquí podemos ver los gráficos de columnas en sus diferentes diseños, barras horizontales y barras verticales, en 3D y en 2D. También vamos a ver el gráfico lineal, ya sea lineal normal o punteada o gráfico de área, dependiendo de la información que yo quiera representar y de la visualización que le quiera dar a esa información, del impacto que quiera generar con el gráfico en el informe. Hay un gráfico que es el gráfico de dispersión, que si bien lo puedo hacer dispersión combinado, me dan los puntos y las líneas, o también solamente los puntos, burbujas o puntos. ¿Qué es dispersión? Es el que me permite a mí medir entre un grupo de datos qué tan dispersos se encuentran los datos entre un dato referencia. ¿Cómo así que entre un dato referencia? Referente a la mediana, ¿qué tan dispersos están los datos que maneja la información? O referente a la media, ¿qué tan dispersos están los datos? Recuerden que la media, la mediana y la moda siempre se encuentran en el centro de la distribución de frecuencia y visualmente en un gráfico la media y la mediana siempre se encuentran en el centro del gráfico. Entonces los puntos o los gráficos de dispersión me muestran esa distancia entre los datos con referente a una de las medidas de tendencia central. Hay otros gráficos combinados, como es este de acá, ya personalizado, y los gráficos ya de telaraña, que muchas veces en el área de comunicación comercial utilizamos esto, que nos permite como visualizar la información relacionada entre una o más variables. Y tenemos la opción de gráfico dinámico, que ahorita la vamos a visualizar, cómo realizarlo. Entonces, vamos a iniciar con el histograma. Recuerden que el histograma puede ser en columnas verticales o columnas horizontales. El diseño, sea 2D o 3D, lo escoge la persona que está insertando el gráfico. Entonces, lo primero que hacemos es seleccionar la información. En este caso, voy a seleccionar todos los datos de la frecuencia absoluta. Los selecciono sin incluir los títulos
ni los totales, solamente los datos y luego inserto el gráfico. Voy a insertar este sencillo e inmediatamente me va a dar a mí el gráfico, que lo puedo yo manipular ampliándolo si lo requiero, aumentándoles el tamaño de letra a cada uno de los ejes si así lo requiero. Aquí me da la opción en fuente y yo le puedo aumentar el tamaño a la letra dependiendo de la visualización que yo le quiera dar al gráfico. Ahí aumento. Lo mismo pasa con el título. El título del gráfico yo tengo la opción de hacerlo de manera manual, de esta manera. Doy 2 veces clic dentro del área de texto del título y escribo el título del gráfico. O simplemente ahora en la opción de seleccionar datos le doy el título al gráfico. ¿Cómo activo y desactivo las funciones de gráfico? Si ustedes observan, ahora que me salí del gráfico, ya los cuadros o comandos de gráfico no me están saliendo. Si lo alcanzan a observar, que no están saliendo los cuadros de mando del gráfico. Sí, profe. Para activar esos cuadros de mando, simplemente le doy 2 veces clic dentro del área del gráfico y nuevamente se activan los cuadros de mando del gráfico. Entonces, aquí vamos a tener una opción que se llama diseño gráfico, dependiendo del Excel que estén manejando la versión y la actualización en cuanto a licencia va a tener unas funciones activas y otras no. En este caso, yo no tengo activas estas funciones de estilo de diseño, pero hay otros Excel de pronto en sus computadores donde ya los tienen activos y nos permite a nosotros cambiar colores. No quiere decir que acá no lo podamos hacer, sino que aquí simplemente nos da unos diseños ya preestablecidos. Aquí en diseño rápido también me da unos diseños preestablecidos. Miren, en la medida en que yo paso a uno y otro diseño, va cambiando el estilo o el diseño de ese gráfico. ¿Listo? Entonces vamos a dejar este estilo que nos permite visualizar la información. ¿Qué están observando ustedes en el gráfico? Miren el eje horizontal y el eje vertical. El eje horizontal me está mostrando la información que yo necesito realmente. Recuerden que seleccioné la frecuencia No, profe. absoluta. La frecuencia absoluta que va de 1 a 6. Aquí va de 1 a 6. O sea, sí me está visualizando los valores del eje, ¿verdad? En el eje horizontal siempre va a ir la variable, ¿cierto? En el eje de las X, es decir, la X y siempre va a ir en el eje horizontal. Pero en el eje vertical siempre van a ir cualquiera de las 4 frecuencias, sea la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta acumulada. En todos los gráficos, así sean lineales, circulares, siempre en el eje vertical va a ir la frecuencia y en el eje horizontal va a ir la variable. Si ustedes observan en este gráfico, la variable XY no se está representando en la información, va de 1 a 9. Y si yo me voy a la tabla, la información va de 17 a 32. Es decir, no se está visualizando la información que yo requiero en el gráfico. En el eje vertical sí lo está haciendo, pues porque yo la seleccioné con antelación. Entonces, cuando eso sucede, yo me voy al comando y voy a darle ya sea en la opción seleccionar datos. Mírenlo, aquí lo estoy señalando. ¿Lo ven? Sí, profe. Le damos clic derecho a nuestro mouse y nos va a salir también unas opciones. Y allí me va a salir la opción seleccionar datos. Clic derecho, seleccionar datos o directamente en el cuadro de mando del gráfico, seleccionar datos. Tenemos las dos opciones de irnos a seleccionar datos. Entonces le damos clic en seleccionar datos y observen que me da una ventana. Esta ventana yo la debo considerar como si fuera mi plano cartesiano. Recuérdense que el plano cartesiano generalmente en los gráficos se trabaja el primer cuadrante, eje horizontal y eje vertical.
Entonces, en las entradas de leyenda, yo lo voy a considerar como si fuera mi eje vertical, donde van a estar siempre ubicadas las frecuencias. Y las etiquetas del eje horizontal van a ser siempre mi variable, donde van a estar ubicados los datos de la variable. Procedimiento para verificar que cada dato estén en el eje que le corresponde. Entonces me voy aquí a la serie, miren que la sombría en azul, aquí estoy, le doy la opción modificar y escribo el título del gráfico. En este momento va a ser histograma de frecuencia absoluta, edades de aprendiz. Ese va a ser el título del gráfico. Miren que yo no le di el título manual, sino que lo estoy haciendo aquí en la opción seleccionar datos. Verifico que los datos que estén en los valores de la serie sean los del eje de la FI, efectivamente, ahí está, y le doy aceptar. Miren que automáticamente yo haga cambios, en el gráfico se van dando los cambios. Ya aparece el nombre y aparece el nombre de la serie. Ahora voy a verificar los datos del eje horizontal, que son las X, la variable. Entonces me voy a la opción editar, mírenla aquí, voy a regresar. Acá en la opción editar, en la ventana que dice etiquetas eje horizontal, categoría. Entonces le doy editar, me voy a mi tabla y selecciono todos los valores de las X. Todos los valores de las X, le doy aceptar y automáticamente me salen los valores de las X que requiero representar en el gráfico. Le doy aceptar y listo. Tengo mi histograma de frecuencia. Vamos a poner el diseño de... que no le quité el título sin querer. Entonces, este va a ser histograma de frecuencia de edades de los aprendices. Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro gráfico debidamente diseñado. Que a mí no me gusta este color azul, le doy clic en las barritas azules, clic derecho y la opción de relleno, escojo los colores que desee. ¿Listo? Ya eso es, como uno dice, carpintería del gráfico y gusto de la persona que está realizando el gráfico. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Vamos a ponerlo por aquí abajito. ¿Se entendió el proceso de realización del gráfico histograma? Recuerden que en este caso escogí el vertical, pero las barras verticales. Pero de igual forma pude haber escogido las barras horizontales. ¿Hay alguna inquietud? No, profe, todo claro hasta ahora. Bien. Vamos con el otro tipo de gráfico. Aquí estamos. Entonces, el otro tipo de gráfico viene siendo la ojiva. Es un gráfico lineal. Ojo que el histograma, antes de irme a la ojiva, yo lo puedo realizar con cualquiera de las frecuencias, independientemente si son valores absolutos, si son valores porcentuales. El gráfico, histograma o de barras se hace con cualquiera de las frecuencias. ¿Listo? Ahora sí, la ojiva, que es un gráfico lineal y que solamente vamos a utilizar los valores absolutos pero acumulados y valores relativos pero acumulados. En nuestra tabla de frecuencia o de distribución de frecuencia, ¿cuáles son los valores absolutos? La frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada.
¿Cuál de las dos quieren que utilicemos para nuestro ejercicio? La relativa acumulada, profe. Bien, entonces seleccionamos los porcentajes en este caso. Solo los valores, no selecciono títulos, sino solo los valores. Me voy a la pestaña Insertar y voy a escoger la opción del gráfico lineal, gráfico de línea o de áreas. Allí voy a escoger el estilo de gráfico que yo desee. Voy a escoger este sencillito, sale de primera mano. Y listo, ya tengo el gráfico en nuestra hoja de Excel. Luego, en la opción diseño rápido, escojo el estilo que yo desee para mi gráfico, ¿verdad? Voy a escoger este, que me representa los porcentajes en la línea. Usted escoge el gráfico que usted desee. Si le quiere cambiar el color a la línea, lo puede hacer. Le cambia el color a la línea y listo. Y le cambia el color a la línea. Ahí está la línea roja. ¿Listo? Entonces miren el estilo de la ojiva, siempre tiende hacia arriba. No va a descender. Generalmente la ojiva, como utiliza las frecuencias acumuladas, siempre tiende hacia arriba. En cambio, el polígono sí sube y baja en su curva. Vamos a mirar entonces el proceso, hacemos lo mismo, seleccionar datos, series, modificar y le damos título. En este caso el título viene siendo ojiva de edades de los aprendices relativa acumulada y listo. Miren que en el eje de las X, que es el eje horizontal, no tiene seleccionada los datos de las X. Entonces me debo ir a la opción editar, le doy clic aquí en la opción editar, me voy a la tabla, selecciono el eje de las X, le doy a aceptar y ya automáticamente en el gráfico cambia. Y aceptar. Y acá tengo mi ojiva. Si lo quiero ver más grande, lo amplío y ahí tengo mi ojiva. Si quiero las letras más grandes, también le doy fuente y amplío las letras. Ahí está. De ambos ejes. Buen día, profesora. Hola, buen día. Ahí tengo yo mi ojiva, que es nuestro segundo gráfico, de tipo lineal. ¿Hay alguna pregunta con el ojiva? No, profe, todo claro. Voy bajando los gráficos. Recuerden que yo les paso nuevamente la plantilla actualizada con los cambios. Vamos con nuestro tercer gráfico, que viene siendo el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, tal como lo dice, utiliza las frecuencias en valores absolutos, sea frecuencia absoluta o frecuencia relativa, pero en su valor absoluto. ¿Cuál de los dos valores quieren representar en el polígono de frecuencia? ¿La frecuencia absoluta o la frecuencia relativa? La absoluta, profe. Entonces procedemos a seleccionar los datos sin los títulos, recuerden, sin los totales, solo los datos. En la pestaña insertar, me voy a gráfico lineal, recuerden, polígono y ojiva, ambos utilizan los gráficos lineales. Voy a escoger este punteado como para que se diferencie de la ojiva que hicimos. Y miren el estilo del gráfico. ¿Sí ven? El polígono sube, baja, a diferencia de la ojiva, que siempre tiende hacia arriba. Entonces, aquí hacemos la opción. Vamos a ampliarlo un poquito para que se visualice más.
Listo. Hacemos la opción seleccionar datos, series, modificar y le doy el título. En este caso, polígono de frecuencia absoluta, edades de aprendiz. Y le doy a aceptar. Para el eje de las X, el mismo procedimiento, me voy al recuadro del eje horizontal, le doy editar, me voy a la tabla, selecciono los valores de X y le doy a aceptar y nuevamente aceptar. Y aquí ya tengo mi polígono de frecuencia absoluta. ¿Preguntas, dudas, inquietudes del polígono? Fácil, ¿cierto? La cuestión con los gráficos es entender la información que se debe representar con cada uno de ellos y cuál es el propósito de ese gráfico para escoger el gráfico que realmente nos conviene. Bien. ¿Qué gráfico nos falta? Vamos con el gráfico. El de torta, profe, no. Diagrama circular, correcto. El diagrama circular, si bien no es camisa de fuerza que se utilice con los porcentajes, es el más utilizado para representar los porcentajes. Denme un segundito, por favor, y ya regreso. Bueno, señores, entonces, ¿cuál de los dos, de las dos frecuencias relativas quieren representar con nuestro gráfico de sectores? La acumulada, profe. Seleccionemos la frecuencia acumulada relativa. Nos vamos a la pestaña Insertar. Escogemos el gráfico de sectores o diagrama circular. Miren las opciones de diseño que me da el gráfico, colores, yo los cambio, escojo el diseño que yo quiero. A mí siempre me gusta utilizar el 3D. Y escojo el estilo, el diseño que yo deseo. ¿Listo? Luego, hacemos el mismo procedimiento. En la opción seleccionar datos, le damos series, modificar, agrego el título, diagrama circular, frecuencia relativa. En este caso yo les estoy poniendo el título del tipo de gráfico que estamos utilizando, pero cuando yo estoy haciendo un informe, solamente coloco el nombre de la variable, lo que estoy describiendo con el gráfico. No coloco diagrama circular ni FRA, sino para efectos de estudio les coloco el nombre para que ustedes lo tengan. ¿Listo? Pero si estoy haciendo un informe, un resumen, simplemente coloco edades de los aprendices. ¿Listo? Me voy a la opción editar y selecciono los datos de la XY. Selecciono los datos de las XY y listo. Aquí tengo mi gráfico circular.
aceptar, le doy a ampliar y tengo mi gráfico circular. Lo puedo pegar en el Word que requiero para presentar mi informe. Esos son los 4 gráficos más utilizados, su uso y la información que requiere cada uno de ellos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Está todo claro. Profe, una pregunta, porque hay Claro. algunos diseños de este diagrama circular en los que aparece el porcentaje y hay otros que cuando ya le cambié los valores, me aparece, en lugar de salir en el porcentaje y en el gráfico, lo que me aparecen son los valores de X dentro del gráfico. Por el estilo. Mira que este estilo te va a dar el valor absoluto. Este estilo te va a dar el valor absoluto y el porcentaje. Este también te va a dar el valor absoluto y el porcentaje. Ya depende del diseño que tú escojas. En este caso yo prefiero que salgan los porcentajes dentro del gráfico y los valores de la serie o de la frecuencia absoluta afuera. Este es el que más se utiliza. ¿Ya? Pero no es que lo estés haciendo mal, es el estilo que seleccionaste. Listo, profe, gracias. Ok. Bien, entonces ahora vamos a trabajar un poquito de tabla dinámica. Hasta el momento hemos aprendido a analizar la información de manera manual, utilizando fórmulas, pero Excel nos da una ventaja que es trabajar la información a través de la tabla dinámica. Entonces, en este Excel, yo les coloqué una plantilla de base de datos. Tengo una plantilla cualquiera, en este caso, es una plantilla referente a salarios, fecha de comienzo, fecha de nacimiento de los empleados de una institución, ¿verdad? Dependiendo de la información, yo construyo la base de datos que requiero. Si requiero, por ejemplo, saber el número de clientes o número de visitas a una página web o número de reproducción de una campaña publicitaria en una de las redes sociales, así voy a construir mi base de datos, ¿verdad? Lo importante es que la información esté ya digitada dentro de una plantilla de base de datos que requiera y que tenga las variables que necesito. En este caso, ¿cuáles son las variables? Dirán ustedes. En este caso, las variables son nombre, la seccional, la facultad, el cargo, el salario, el comienzo, fecha de nacimiento. Esas son variables. Entonces, dependiendo de la variable que usted está trabajando, así va a armar su base de datos. ¿Está claro ese proceso? Sí, profe. Bien, una vez tenemos nuestra base de datos y queremos resumir la información, lo primero que debemos hacer y lo más fácil que nosotros hacemos para resumir la información es aplicar filtro. Recordemos que el filtro lo encontramos aquí en la parte inferior derecha, que está representado por AZ y un embudo. Allí en filtro voy a encontrar la opción de un embudo y tengo la opción de ordenar por orden alfabético de la A a la Z o de la Z a la A, o tengo la opción de ordenar por filtro. Entonces, la primera opción y la más utilizada para poder organizar información es esta, la de ordenar de la A a la Z. Entonces, si yo quiero ordenar de la A a la Z, selecciono o toda la tabla o la columna que quiero ordenar de la A a la Z. En este caso voy a seleccionar toda la tabla y le voy a dar ordenar de la A a la Z y automáticamente me ordena de A a Z por nombre todos los datos. ¿Ven?
Eso es como lo más sencillo para ir manipulando la información, ir filtrándola, ir organizándola. Luego tengo la opción de agregar filtro. Entonces voy a darle clic en la fila. Miren que me voy a ubicar aquí en el número 1, no dentro, o puedo seleccionar todos los títulos. Tengo las dos opciones. Selecciono todos los títulos y le doy filtro. Automáticamente me salen unas flechitas. ¿Ya las vieron? Esas flechitas, al yo darle clic, me va a dar la opción de ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, de ordenar por color, de ordenar por texto, filtrar por texto y filtrar por nombre. Esta es la opción más utilizada que requiero para filtrar información o conocer información específica dentro de una base de datos. Por ejemplo, si yo quiero conocer dentro de la seccional Palmira, por decir algo, cuántos empleados hay, entonces filtro y solamente señalo la seccional Palmira, le doy a aceptar y me salen todos los empleados de la seccional Palmira. En el resumen del Excel, aquí abajito en letras muy chiquiticas, me va a salir que se encontraron 13 de los 114 registros. Es decir, que hay 13 empleados en los registros y aquí en recuento me afirma que hay 13. Ahora, si yo quisiera sacar el promedio de esta información, ¿qué debería hacer? Profe, disculpe, antes de que ¿Sí? continúe. ¿Será que podría explicar otra vez el pedacito de cómo hizo el filtro para que solo aparecieran los que estaba buscando? Claro que sí. Dependiendo, en este caso escogimos la seccional Palmira y solo requiero conocer la información de la seccional Palmira. Entonces me voy a ubicar aquí en la flechita y mira que me aparecen todos con chulito, ¿verdad? Entonces yo le voy a quitar la opción seleccionar todos, la quito y señalo solo la seccional Palmira. O las seccionales que yo quiero. Si quiero seleccionar otra seccional, lo puedo hacer. En este caso, solo requerimos la seccional Palmira. ¿Listo? Le doy a... Listo, profe. Y ya me aparecen solo los datos de la información. Si yo quisiera solo seleccionar de la seccional Palmira, conocer cuántos son docentes, entonces me voy a la opción de cargo y selecciono solamente a los docentes. Ya, le quito el chulito a todos y selecciono solo los docentes. Y le doy a aceptar y ahí me sale solo los empleados de la seccional Palmira y que tienen el cargo de docentes. Entonces, en la medida que se va requiriendo la información, yo voy haciendo el proceso de filtro. Ahora, si yo quiero saber el promedio de sueldos de los empleados de la seccional Palmira, que son docentes, ¿cuál es el promedio de sus sueldos? Miren que hay unos que ganan 3.200.000, hay otros de 4.500.000. Entonces, ya ahí me da la opción para conocer el promedio. Tengo dos formas, aplicar la fórmula del promedio o simplemente selecciono los datos, miren, y aquí abajito me sale el promedio. ¿Sí lo alcanzan a visualizar? Que están letras muy chiquitas, grises. Ahí lo estoy señalando. Sí, profe. 3.344.000, dice el promedio. Ahora, miren los datos que ya están allí y voy a aplicar la fórmula de promedio a ver si me da igual. Dos veces clic, selecciono los datos, cierro paréntesis, le doy enter. ¿Nos está dando igual a lo que me está dando aquí abajito? No, profe. ¿Por qué ocurre eso?
porque recuerden que tenemos datos filtrados, es decir, Excel está tomando datos que están ocultos en este momento porque hay datos filtrados o datos ocultos dentro de la tabla, ¿verdad? Entonces, para yo sacar un promedio, si no me guío por aquí y lo quiero hacer de manera manual aplicando la fórmula, el deber ser es copiar los datos aparte, pegar solo los números y ahí sí aplicar la fórmula de promedio. Entonces vamos a ver la fórmula de promedio. Le doy 2 veces clic, selecciono los datos, cierro paréntesis, y ahí sí me da como me está dando el Excel. ¿Ven? Entonces, ojo con eso cuando estén sacando promedio. ¿Sí entendieron o repito el procedimiento? ¿Puedes repetirlo, profe, por favor? Claro que sí. Entonces, mire, si yo hago el promedio aplicando la fórmula, utilizando los datos que están aquí filtrados, el Excel va a tomar para sacar la fórmula los datos ocultos, los datos que oculté al realizar el filtro, ¿verdad? Entonces no puedo aplicar la fórmula. Miren que aquí en la aplicación de la fórmula me sale en la esquinita una flechita verde. Si se alcanza a ver, voy a darle zoom ahí. Porque... ahí, ¿sí la ven? Sí, profe. Eso indica que hay un error en la fórmula. ¿Ven? Lo cual coincide porque al momento de seleccionar los datos, estoy yo calculando el promedio de Excel y me dice que es 3.344.000. Y la fórmula aplicada me está dando erróneamente. Entonces, eso quiere decir que para yo poder aplicar fórmula debo copiar los datos tal cual, sin ningún tipo de filtro, aparte para poder aplicar la fórmula de promedio. Entonces los copio, pego solo los datos sin ningún tipo de filtro y aplico la fórmula de promedio. Shift igual promedio. Le doy 2 veces clic, selecciono los datos y enter. Y ahí sí obtengo el promedio de la información o de los sueldos de los docentes de la administración, de los docentes de la seccional Palmira, de manera correcta. Ahora sí. Sí, profe, quedó claro. Ese es el cuidado que tienen que tener cuando hagan filtro. Ahora, con esta información voy a quitar todos los filtros. Para quitar todos los filtros me voy aquí a la opción de filtros y le doy borrar. Y automáticamente me borra todos los filtros que he aplicado. ¿Listo? Miren, ya ahí no aparece ningún filtro en la tabla o en la base de datos. Ahora voy a armar esta base de datos con una tabla dinámica. Entonces, para hacer el proceso de la tabla dinámica voy a seleccionar toda la base de datos. Automáticamente toda la base de datos la selecciono. Miren, me voy a la pestaña insertar y le doy aquí en la opción tabla dinámica. Entonces, primer paso, selecciono toda la base de datos, ¿verdad? Una vez seleccionada la base de datos, me voy a la pestaña insertar. Y en la pestaña insertar le doy la opción tabla dinámica. Me va a salir esta ventana que me dice que ya tengo los datos seleccionados que voy a ubicar en mi tabla dinámica y me pregunta si lo quiero en una hoja existente o en la misma hoja de cálculo. Yo lo voy a dejar en la misma hoja, pero que me lo ubique en otra pestaña. Entonces le doy a aceptar y acá en otra pestaña, miren, me sale la tabla. Miremos qué me sale en esta tabla dinámica. Me salen los campos, entonces aquí me dice coloque los campos de filtro aquí, los campos de columna aquí,
y yo voy ubicando. ¿Dónde ubico los campos? En esta ventana. Si la están observando, dice campos de tabla dinámica. ¿La ven? Sí, profe. La información que yo quiero representar en mi tabla dinámica, yo voy chuleando o dándole chulitos a esa información o a esos campos. Vamos a poner que quiero seleccionar cargos y salarios. Aquí ya tengo cargos y salarios. Y miren que automáticamente me hace el resumen de cargos y salarios, sin necesidad de hacer el proceso de la tabla de distribución de frecuencia. ¿Fácil o difícil? Si yo quisiera representar fecha de comienzo, vamos a pasarla aquí, fecha de comienzo, aquí la puedo pasar, dependiendo de cómo quiera yo organizar. Si quiero quitar un campo, le doy aquí, clic derecho, y quito el campo que desee. Vamos a quitar el campo y a dejar solamente 2. Miren que al yo darle fuera de la tabla, se desactiva las funciones de la tabla dinámica. Para activar las funciones de la tabla dinámica me debo ubicar adentro de la tabla. ¿Ya? ¿Qué pasa si muevo salarios a columna? Ahí está. Vamos a poner, por ejemplo, facultad en columna. Aquí está, facultad en columna. Entonces, si ven, dependiendo de cómo quiera yo armar mi tabla, así voy ubicando los campos. ¿Ok? Listo, profe. ¿Fácil o difícil la tabla dinámica? Estuvo fácil, profe. Profe, yo tengo una duda. En la base de datos que usted mostró, de la cual estamos trabajando, dice que aparecen arriba, por lo menos donde decía, ahí donde dice nombre seccional, aparece como el triangulito que uno le da clic y aparecen las opciones. ¿Cómo se hace para que eso se pueda cambiar o se pueda modificar ahí en Excel? Si yo los quiero quitar, selecciono los títulos o donde están los triangulitos, como dices tú, y le doy quitar filtro. Ya. Si los quiero volver a colocar, selecciono los títulos y le doy filtro. Ya. Listo, profe. Bien. Entonces, jóvenes, para el día lunes está activa una evidencia que van a trabajar ustedes con la evidencia número 1 que realizaron. ¿Se acuerdan que hicieron este ejercicio? Sí, profe. Ok. A este ejercicio ustedes le van a sacar el promedio, la fórmula de tendencia central, le van a aplicar los 4 gráficos que vimos el día de hoy y van a subir la evidencia a su plataforma. ¿En dónde la van a subir? Aquí está, ya activa el link de evidencia, realizar gráficos y análisis de la información. Ojo, es el mismo ejercicio que trabajaron en la primera parte. Solo van a calcularles las medidas de tendencia central, aplicar los 4 gráficos que vimos el día de hoy y hacer el análisis de esas medidas de tendencia central, indicar qué representa. ¿Listo? Esa es la evidencia activa para el próximo día lunes. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? O sea, profesor, vamos a calcular media, moda y mediana y a realizar los gráficos, los 4 que hicimos aquí en clase, con esos datos del ejercicio. Con los datos de la evidencia número 2 que ya realizaron anteriormente. ¿Listo? Esta plantilla del día de hoy, yo se las guardo
Hoy estamos en a 28. Y se las envío a su WhatsApp para que la tomen de modelo con lo que vimos el día de hoy, con los gráficos que vimos el día de hoy, que ya están aquí guardados. Recuerden que son 4 gráficos: histograma, ojiva, polígono y diagrama de sectores. ¿Listo? Listo, profe. Bien, entonces nos vemos al lunes, no nos vemos porque es festivo. Entonces nos vemos el miércoles y el miércoles acordamos si de pronto el viernes nos podríamos encontrar para reponer el lunes. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿hay alguna inquietud referente a la evidencia que se activó el día de hoy? Vamos a tomar asistencia. Hay poquita participación hoy. Bueno, ahí les queda la grabación de todas maneras a los que no ingresaron. Y ojo con el foro que hoy se cierra y no se vuelve a abrir. ¿Listo? Nos vemos el próximo miércoles. Feliz resto de semana, jóvenes. Bendiciones. Igualmente para usted, profe. Muchas gracias, profe. Igualmente para usted, que esté muy bien. Que estén muy bien ustedes.